Nos dio caminos en desiertos, ríos en el sequedal, pura lluvia de gracia, acacias nuevas brotarán. El plan es regar brotes de vida, por supuesto. Carta para Pérgamo, ¿y cuál es el pretexto? Contextos por el orbe que... Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan su ropa con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos en la sinagoga, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Ya lo veis. Jesús denuncia la hipocresía, no la consiente. Especialmente cuando esa hipocresía no es solo un guardar la apariencia de lo que no se es o de lo que no se hace, que también, sino sobre todo esa hipocresía que para colmo favorece que otras personas queden sometidas a estructuras de pensamiento religioso que no liberan, que aprisionan la vida y la fe, un antievangelio. Es más, con esa actitud y esa carga que ponen en los demás, estos hipócritas, que en el pasaje son los fariseos que enseñan la ley, cierran a la gente la posibilidad de poder participar en la realidad del reinado de Dios. Estas enseñanzas, por supuesto, tienen un valor especial en su contexto histórico, cuando se ve desde el sistema del legalismo religioso judío, pero si somos honestos y capaces de mirar a la Iglesia actual, veremos que esto sigue siendo una realidad todavía. ¿Qué estructuras de pensamiento legalista con la máscara de la hipocresía impide que muchas personas vivan su fe desde la gracia, desde la libertad del espíritu, desde la justicia del reinado de Dios? ¿Cuántas veces la Iglesia, y cuando digo Iglesia hablo del pueblo de Dios en general, iglesias evangélicas, católicas, reformadas, pentecostales, bautistas, bueno, cuántas veces se toma una vía que no libera, sino que aprisionan la vida y convierten la fe en pura toxicidad? Salva nos estaba poniendo ejemplos de personas que habían pasado por eso. O sea, ¿me estoy inventando algo? El evangelio, buena noticia, el evangelio de la gracia, en esos casos, termina transformado en mala noticia de desgracia. Lamentablemente hay muchas experiencias de este tipo. Qué hermoso regalo nos ha hecho Dios al poder entrar en comunión filial, de padre e hijo, ¿no?, con Él por medio de Cristo, como una relación familiar perfecta. Por el Logos, ¿no?, palabra revelada a nosotros y toda su obra salvífica. Qué gran libertador es para nosotros Jesús.
para llevarnos a la vida abundante y eterna, a la vida en mayúsculas, la vida definitiva, lo que ha de ser la vida de verdad. ¡Qué gran libertador! Por favor, no dejes que ese precioso regalo se convierta en lo contrario a lo que es. Y parafraseo el versículo 13, que no entra en la porción de hoy, no hemos quedado en el 12. ¡Ay de vosotros! Si sois como esos escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reinado de Dios a las personas, porque por mucha Biblia que sepáis, ni estáis entrando vosotros a participar de ese reinado, ni estáis dejando que otras personas lo hagan. ¡Ay de vosotros si sois así! En países donde la gente es muy religiosa, tanto evangélica como católica, por ejemplo, en América Latina, la gente es muy creyente, ¿no? El problema que tienen en la evangelización no es el ateísmo, sino que la sociedad está cansada de la hipocresía que se respira en muchas iglesias y cansada del legalismo que para colmo imponen las personas hipócritas, porque luego no lo cumplen ellos. Todas las personas, me incluyo, ¿verdad? Todos fallamos, caemos, tropezamos. Nadie es perfecto. El Señor lo sabe bien. Y es un alivio saber que nuestro Dios es más comprensivo que nadie. Bien. Si tú eres un ser humano y puedes ser comprensivo con los defectos y con los errores de la gente, Dios más, ¿no? Quizá, precisamente, al ser conscientes de que somos personas que fallamos, mucho, diariamente, precisamente al ser conscientes y reconocerlo, esa es la actitud sana, ¿verdad? La actitud saludable. Pero la hipocresía, sin embargo, lo que hace es esconderlo o enmascararlo, ¿no? Para aparentar una perfección que no se tiene. Jesús, aquí en esta cuestión, habla tanto a la gente en general como a sus propios discípulos, ¿no? A todos juntos, según el versículo 1. Y dice, en la cátedra de Moisés, la cátedra es una especie de silla que había en la sinagoga, podéis incluso mirar en internet, la que los arqueólogos descubrieron en Corazín o Corazín, que está tallada en basalto, es como un sillón. Allí se sentaban para enseñar tanto los escribas, los letrados, como también se les llama, como los fariseos. Y Jesús dice, cuando dan cátedra, ¿no? Cuando se sientan ahí, pues hacedle caso a las enseñanzas que imparten, pero no hagáis como ellos, que son unos falsos, que dicen lo que tiene que hacer la gente, pero ellos no lo hacen. No se lo aplican. Pero ojo, haced caso en sus enseñanzas. Pero ahora dice en el versículo 4, pero hay algunas cosas que enseñan que se traducen en la práctica en cargas pesadas, difíciles de llevar, que las ponen sobre los hombros de la gente, pero que encima ellos tampoco se las aplican. Pensando a día de hoy, hay algunos predicadores, algunos muy de moda, de determinada vertiente teológica, que dicen cosas interesantes a tomar en serio. La verdad que sí. Pero luego exacerban el moralismo legalista hasta puntos asfixiantes, cargas pesadas, difíciles de llevar. Como si pregonasen una salvación por obras o por moralismo o qué sé yo. Luego, por supuesto, cuando algunos de estos pecan, luego se convierte en un escándalo mediático que no veas. Como decía el domingo pasado, es importante que cultivemos el discernimiento del espíritu, que tengamos criterio, que hagamos ejercicio de la libertad de conciencia, que acudamos a las escrituras
para hacer ese libre examen si se está en lo correcto, si no se está, y que pensemos. Aquí hay una descripción muy interesante. Jesús dice que estas personas hipócritas exigen mucho a los demás, pero que a sí mismas no se exigen nada, ¿no? Y además, una forma de calarlas, donde se les dé el plumero, es si, además de exigir mucho a los demás, a ellos también les va la marcha en el sentido de que, por ejemplo, les gusta parecer muy espirituales a la vista de la gente. El orar en público para parecer los más santos. El hacer obras benéficas, pero solo para ponerse medallas delante de los demás. El sentarse con la jet set, ¿no?, los primeros sitios, y codearse con los políticos y codearse con los famosos. Podríamos incluso añadir otras cosas, ¿no? Para algunos puede ser hasta el vestirse elegantemente, ostentando trajes caros, diciendo, mira qué bien me va en mi ministerio es próspero. Y ser de esa manera admirados. O lo contrario, o ir en plan harapiento para decir también, mira qué súper humilde y qué súper espiritual soy. Allá cada cual. Son personas a las que le encantan los títulos, que les llamen rabí, maestro, o padre, dice el versículo 9, o reverendo, o qué sé yo, o doctor, o apóstol, profeta, ¿no?, como hoy en día, o el marajá de Capurtala, o yo qué sé. Juan Mateos dice que la razón de prohibir este tipo de titulitis rabínica, rabí, maestro, monseñor, que sería un equivalente a maestro, padre, guía, consejero, es porque usar estos tratamientos de título como muestras de honor es una usurpación de un honor que solo corresponde al Señor. No hay nada de malo, realmente, en ser un guía, en ser un maestro. Ser un maestro se menciona en Efesios 4:11 como una función a la que el Señor llama a algunas personas, que sean maestros en la iglesia. Eso no tiene nada de malo, ¿no? Y no hay nada de malo, aunque depende cómo se diga, no habría nada de malo en que te consideren una madre o un padre espiritual, entre comillas. Por ejemplo, Pablo se considera en 1 Corintios 4:15 un padre espiritual, ahí lo podemos ver. Incluso en otras porciones considera a Timoteo, a Onésimo, a Tito como hijos. Lo mismo Pedro con Marcos. El problema es cuando se usa como una especie de título de relevancia, de estatus, y digámoslo, aquí en Málaga tenemos incluso de estos movimientos iluminados del profético apostólico que exigen que se le llame papá o padre o algo así, ¿no?, desde una superioridad espiritual porque son los superungidos. Ahí ya estamos entrando en otro tema. Y gran cantidad de pastores en nuestro mundo hispanohablante, que tenemos que mirarnos el ombligo, sin pedir que se les llame padres, desempeñan una actividad pastoral muy paternalista, como si la gente de la iglesia fuesen niños o algo así, ¿no? Todos los feligreses fuesen inmaduros y el único maduro es el pastor, ¿no? Y tiene que todo el mundo someterse a su paternidad. No es eso. Hay algunos teólogos católicos, de estos que van un poquito así a contracorriente, que tampoco quieren que a los sacerdotes se les llame padre. Pero bueno, visto el panorama que tenemos nosotros en la iglesia evangélica, no me voy a meter tampoco a cómo se está viendo en otras comunidades. De todas formas, el tema es la hipocresía de las personas al cargo de la institución religiosa. Un desafío también a la humildad por parte de los pastores que estamos al frente de las congregaciones. Estamos para servir. Ministro significa siervo. No estamos aquí para ser jefes, ¿no?, los jefes de la iglesia. Aparte, nuestro sistema de gobierno no lo permitiría, teóricamente. Y en mitad de nuestro servicio hay que reconocer que no somos superhéroes, que también tenemos nuestras caídas, como todo el mundo, y que no podemos exigir que otros hagan lo que nosotros
no hacemos en cuanto a poner cargas pesadas, ¿no? que ni siquiera exige el Evangelio. Mi yugo es suave y mi carga ligera, decía Jesús. Y si te quieren poner cargas que no son de las que habla Jesús, que es ligerita y suave, si te quieren poner desde la iglesia cargas pesadas, asfixiantes, primero sospecha. Y si se hace insoportable, huye. Sí que hay una carga en realidad, ¿no? Sí que nos toca cargar nuestras propias cruces, por supuesto. Y que a veces lo pasas mal cuando recibes oposición por mantener el testimonio cristiano, claro que sí. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Insistiendo de nuevo en el tema de la hipocresía, fijaros cómo contrasta con la humildad. En vez de desear los mejores puestos para ser vistos, en vez de exponer delante de la gente el disfraz de una espiritualidad súper elevada que no se corresponde a la realidad, sé sencilla, sé sencillo. Porque quien es verdaderamente la persona más grande en actitud, en humildad, en espiritualidad, en valores, es la que, en vez de buscar la mejor posición social, dentro o fuera de la iglesia, es la persona que sencillamente busca servir a los demás. Versículo 11. Y además ese es el ejemplo de Jesús, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es el que nos muestra que no vino para ser servido como un rey. Y él tenía más motivos que nadie para ser servido como un rey, el rey de reyes, ¿no? El señor de señores. Y no quiso eso. Vino para servir y dar su vida por los demás. Estuvo entre nosotros como el que sirve, y él es nuestro modelo. Aprendamos también de las personas que sirven y lo hacen sin buscar notoriedad, sino que a veces pasan desapercibidas, trabajando y sirviendo, haciendo un grandísimo trabajo, pero a aquellas apenas se las ve lucirse. El que se enaltece y se las da de importante será humillado, dice el texto. No sé si en el plano escatológico o en la vida misma, que a veces pasa también. Y el que se humilla será enaltecido. No hace mucho vimos, hace ya como un mes, a lo mejor como mucho, el texto este del himno de Filipenses 2, que habla de la humillación de Jesucristo y cómo luego es enaltecido. Él es nuestro modelo a seguir. Bueno, pues queridas hermanas y hermanos, reflexionemos unos minutos en silencio sobre este pasaje. Y en aquello en lo que haya estado acertado en esta mañana, pues, Soli Deo Gloria.